Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos de la agenda nacional e internacional. Se abre un nuevo debate, otro debate en el ya de por sí enrarecido clima político del país y ocurre en torno de uno de los organismos fundamentales del sistema político. El INE y sus consejeros hoy están bajo la mira de organizaciones y grupos que han pedido su remoción al considerar que cometieron terribles fallas en la fiscalización de los gastos de campaña en la reciente elección en Coahuila. Sus detractores dicen que los actuales consejeros del instituto deben ser sustituidos porque se les ha perdido la confianza para conducir el proceso electoral federal y el de los estados que tendrán comicios concurrentes el domingo 1 de julio del año entrante. Yo escribí hace unos días que hubo procedimientos incorrectos, sin duda, y que el INE debe perfeccionar sus métodos para fortalecer su imagen. Pero de ahí a que el INE sea descabezado, yo en lo personal, esa es mi postura, no le veo nada benéfico. A ver qué dicen mis compañeros de esta mesa esta noche. Fabiola Guarneros, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, buenas noches. Ivonne Melgar. Buenas noches, Pascal, igualmente. José, buen día. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Y Martín Espinosa. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. A ver, Pepe, buen día, éntrale. Difícil tema, ¿no? Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que la situación que se está viviendo después de casi 2 décadas de construir instituciones que nos traten de dar seguridad, una autoridad electoral que dé credibilidad y confianza, es lamentable que estemos justo en la antesala de una de las elecciones más complicadas, más difíciles que va a enfrentar el país en 2018, en un clima no solo enrarecido, sino de franco cuestionamiento a la autoridad electoral. Podríamos hacer una rápida cuenta. Está la reforma de 2014 que dotó de nuevas facultades y amplió las funciones de la institución, entre ellas precisamente la de fiscalización, que hoy está en el ojo del huracán de los cuestionamientos al instituto. Pero también podemos ver cómo previo a las elecciones, y quizá ese es el punto donde me gustaría arrancar la reflexión, el instituto, los consejeros, digamos que trataron de mantenerse al margen, un poco distanciados de las denuncias que se produjeron en las elecciones estatales de 2017, en Coahuila, Estado de México. Podemos recordar incluso el día de la jornada, cómo fueron llamados a que abrieran una sesión de consejo para que estuvieran al tanto y supervisando las elecciones, que ciertamente son de competencia local, aunque la reforma de 2014 les abrió la posibilidad de intervenir en los procesos locales. Después de eso, lo que viene en efecto fue el problema en Coahuila, desde la presentación de resultados cuando no los dan completos. Hay denuncias que se acumulan en el Estado de México y creo que a partir de eso la autoridad electoral o dentro o entre los consejeros de la autoridad electoral se impone la lógica de hay que recuperar la credibilidad y sobre todo a través de actos de autoridad. Creo que el instituto se vio un poco presionado de perder autoridad en vísperas pues, de la elección presidencial. Y como consecuencia de eso, comenzó, digamos que a desplegar decisiones muy rápidas. Ahí está lo de Coahuila, está lo de la fiscalización, pero también está el tema del piso parejo, la prohibición para que los partidos a partir de septiembre puedan los líderes de los partidos, los aspirantes a candidaturas, hacer propaganda y promocionarse. La autoridad electoral, si se obsesiona con el tema de recuperar y demostrar autoridad, lo que puede estar es generando justo un efecto contraproducente, porque si carece, digamos, de los medios y del respaldo y el apoyo de los actores para hacerlo, entonces sus propios actos creo que
pueden ser los que le generen un mayor debilitamiento por la incapacidad de poder cumplirlos y supervisarlos y llevarlos a la práctica. Es el caso de la fiscalización. Hombre, para nadie es un misterio que fiscalizar todos los procesos electorales que antes los hacían los locales, ahora hacerlos a nivel central, es un reto difícil. Pero para eso les dieron dinero, ¿no? Y para eso hay dos consejeros nuevos, es decir, tampoco los dejaron desnudos ante esa responsabilidad, ¿no? No, desde luego. Ha habido un incremento de presupuestal y también de recursos, pero hay cuestiones que no son tan fáciles de improvisar, como por ejemplo capacitar funcionarios para hacer una contabilidad adecuada, supervisar 4 elecciones estatales, la cantidad de, además las de Veracruz. Y esto es apenas una muestra de lo que va a pasar en 2018. Aquí fueron 4 estados, en 2018 van a ser 30 estados. 30 con elección local concurrente. Así es. Vas a supervisar la aparición y la propaganda de los candidatos en medios. Vas a supervisar la fiscalización de 30 elecciones estatales. Son 3,000 y pico de cargos, multipliquémoslo por ¿qué? ¿Por 5? Por 5. Son 15,000 candidatos los que van a estar en campaña. 15,000 candidatos fiscalizados centralmente desde las oficinas del IFE acá. Me parece que sí es un asunto que operativamente puede ser muy complicado. Sí. Ahora, si además a través de actos de autoridad tratas, digamos, de superar la debilidad por la falta de confianza de los actores, o lo que haces es quedar en una situación mucho más expuesta de lo que podrías lograr con esos actos. Y ahí está la elección de Coahuila y la fiscalización. A ver, Fabiola, yo te veo ahí queriendo entrar al tema, porque yo entiendo que en las últimas semanas hemos visto a un INE que también en el caso de Coahuila, después de agosto veremos cómo termina esta parte de la película, ¿no? Y veo actores políticos muy serios como Cuauhtémoc Cárdenas, pues ya pidiendo la renuncia de estos consejeros por estas que consideramos fallas que le pegan a la democracia. Pero yo, sin el ánimo de defender, y lo quiero dejar muy claro, a los actuales consejeros del INE, yo insisto en que los partidos políticos, a través del Congreso de la Unión, a través de los partidos en la Cámara de Diputados, tienen mucha culpa de lo que ha pasado ahora. Tienen mucha culpa de la falta de credibilidad de la institución, porque a ellos les tocó hacer esa reforma de 2013 a 2014, porque le entraron al tema de la fiscalización y hoy que aplican las multas, a unos más, a otros menos, ¿no? Se quejan de estas multas, ¿no? Le entraron al tema de los institutos locales, con los llamados soples, pero fue desde la legislación. Hoy quisieron quitarle el poder a los gobernadores para que no intervinieran los procesos locales con los consejeros locales. Se lo quitaron con esa reforma. Hoy le toca supervisar al INE. ¿Se acuerdan de aquel proceso también tan cuestionado de la elección de cada consejero local? Que si respondían a entrevistar, tenían que entrevistar, tenían que ver, resultó que también había gente comprada por gobernadores. Cuando los termina de definir el INE, no, también se equivocó porque no escogió a los perfiles correctos. Y hoy estos OPLES también han sido señalados con fallas, con ineficiencias, que es el caso de Coahuila, que tuvo que entrar el INE a enmendar la plana por el tema de los topes de campaña. Entonces es otro. Y luego nos vamos con los spots, que a quien afecta también es a los propios partidos, por eso hoy se quejan. Entonces, yo sí quiero plantear en la mesa que muy corresponsables de esta crisis de credibilidad en el instituto es una parte muy mayor de la responsabilidad es de los partidos políticos. Martín, ¿tú crees que...? No les gusta nada, Pascal, no les gusta nada. Pues digo, finalmente ellos a través de sus representantes pusieron estos consejeros, ¿no? ¿Tú ves justificadas las críticas a los consejeros? Sí, mira, el gran problema que veo yo ahora con el IFE de 2017 de cara a las elecciones presidenciales del año próximo, y una vez que pasaron los comicios del 4 de junio pasado, donde quizá el del Estado de México, el proceso del Estado de México ha sido el más cuestionado, sobre todo por lo que ha pasado con Coahuila, comparándolo con el Estado de México, son dos parámetros para medir de manera diferente el mismo proceso en el Estado de México
que lo que vivieron también en Coahuila para la elección a gobernador. Yo creo que hay dos factores que robustecen estas críticas que con mucha razón están haciendo diversos sectores del país, sobre todo desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista de los propios partidos políticos. Primera, hay que recordar que en el año 2014, con la reforma que se le hizo al Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, a raíz de esa reforma, fue precisamente frenar el proceso de modernización que estaba viviendo el IFE y meter al IFE a hacer un trabajo en los estados para el cual el IFE no estaba preparado. Yo recuerdo algunos programas que hicimos bajo otra denominación aquí en Grupo Imagen, precisamente donde cuestionábamos esa parte de lo que decía Pepe Buendía. ¿Tendrá el Instituto Nacional Electoral los órganos necesarios, las herramientas suficientes para fiscalizar ahora los procesos electorales estatales? Pues ya vimos que no los tuvo y fue un error meter al Instituto Nacional Electoral a regular también las elecciones locales. Instalación de casillas, recepción de votos, configuración de cada una de las mesas receptoras del voto, revisar todo el tema de los gastos de campaña de cada uno de los candidatos a nivel local. Y es un trabajal para el cual yo no sé qué organismo en el mundo pueda fiscalizar elecciones desde un municipio hasta elecciones a nivel federal y a nivel nacional, como pudiera ser la del 2018. Pero también creo que esto es resultado de la falta de ciudadanización que está viviendo el Instituto Nacional Electoral, donde hoy los intereses de los partidos y los intereses de las corrientes políticas están definiendo las decisiones al interior del INE y no se están dando cuenta realmente de la función principal que debe tener un instituto electoral, que es responder a los cuestionamientos ciudadanos. Es decir, hoy vemos a un Instituto Nacional Electoral más preocupado por quedar bien con las fuerzas políticas que están presione y presione y presione a los consejeros, que por realmente brindarle un servicio a la ciudadanía, de organizarnos, de arbitrar las elecciones y finalmente de decidir quién superó los topes de campaña, quién violó la ley, quién no hizo bien campaña y sobre todo validar los resultados de las elecciones a nivel nacional, ¿no? Ahora vamos con el tema local, ¿no? O sea, aparte de lo nacional, tienen que resolver el tema de cada estado donde hay elecciones, ¿no? Gracias, Martín. Ivonne, recuerdo que pues esta fue una demanda central, sobre todo del PAN, en el contexto del Pacto por México. Recuerdo muy bien a Gustavo Madero diciendo, esos institutos locales controlados por los gobernadores no lo vamos a aceptar más. Y pues sí, se echó encima el INE un trabajo que se ve que lo está desbordando. Sí, Pascal, lo está desbordando, pero los gobernadores lo harían peor. Los institutos locales lo harían peor. Yo creo y coincido con Fabiola Guarneros y no estoy de acuerdo con Martín Espinosa en echarle la culpa a los consejeros. Yo creo que son los partidos, por favor. Es una sarta de mentiras las que han querido hilvanar con el uso del dinero. A ver, las cifras no mienten, son 364 millones de pesos que no documentaron en 4 elecciones. Creció 400% el gasto no comprobado. Por favor, por cada 100 pesos que gastaron, ocultaron 50. Tuve la oportunidad de cubrir la sesión del viernes 14 y la del lunes siguiente. 8 horas ahí. Y ahí te das cuenta realmente de que no puedes pedir desde la lógica golpista, que coincido con Pascal Beltrán del Río, ya basta de que queremos que todos se vayan y no nos hacemos cargo del sistema político que tenemos. Y ahí puedes darte cuenta que no es una cosa monolítica, o sea, hay una lucha de poder, de partidos, de cuotas, porque vivimos en el sistema de los cuates y las cuotas. Todos los organismos autónomos hoy en México están bajo esa lógica. Nos repartimos, los partidos se repartieron y la ciudadanía o la representación ciudadana está totalmente capturada por organismos civiles que le juegan también a sus pedazos de poder en función a partidos. Y me parece verdaderamente, lo tengo que decir así, deleznable el papel de Emilio Álvarez y Casa y
compañía, incluido el ingeniero Cárdenas, pidiendo la cabeza de los consejeros como si eso va a arreglar el problema. El problema es el sistema con el cual se articuló. Y sí, tiene razón Pepe Buendía, hay una necesidad de legitimar hoy sus acciones, pero porque los están viendo la cara los partidos, se han encargado toda la vida de gastar más de lo que se permite y de burlarse del árbitro. Eso ha sido desde el principio. Hoy que tenemos unas reglas muy duras que difícilmente se pueden aplicar porque no hay forma de demostrar, porque se inflan las cifras, pues no se quieren hacer cargo de los castigos que les aplican. Pero yo lo que observé en esas 2 sesiones es un INE, un grupo de consejeros tratando de cuidarse de la cuota que el PRI ha querido retener en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, para que la fiscalización sea más suave. Y lo que yo observé es una jugada política que aplaudiría de verdad de Pamela San Martín, de Ciro Murayama, del propio Lorenzo Córdoba, de Benito Nasif, tratando de, a la hora de la discusión, salvar lo que en la unidad técnica de fiscalización se quería cubrir para beneficiar al PRI, que había gastado más recursos en Coahuila. A ver, dos matices nada más sobre lo que estás diciendo, aunque me gustaría apuntar. Lo primero, a ver, el cambio importante, digamos, en la legitimidad, en la credibilidad de la designación de los consejeros del antes IFE, ahora INE, viene en 2003 con el golpe que dan a la salida de aquel consejo no integrado. Es decir, tenemos desde 2003 a hoy, estamos hablando ya de 14 años bajo este modelo. El asunto de los gobernadores, ¿lo harían mejor los gobernadores? Ahí difiero de ti, fíjate, porque creo que los gobernadores siguen teniendo un peso decisivo en la construcción de los procesos locales. Es decir, la reforma de 2014 que les trató de quitar, bajo el diagnóstico del PAN de Madero, diciendo es que después de la alternancia el PRI se refugió en los estados y como tiene el control de los gobiernos, el mayor control de los gobiernos estatales, eso es lo que explica por qué siguen ganando. Es decir, 2014 lo que trata es de quitarles el control a los gobernadores, lo cual no sucedió. Porque ellos siguen no solamente controlando, sino dotando de presupuesto. Pero ya no están revisando la fiscalización. No están revisando la fiscalización y eso es lo importante. Ok, ahorita tenemos a corte, pero quiero dejar algo aquí sobre la mesa. Esta misma reforma electoral ya operaba el año pasado cuando hubo alternancia en 7 de 2 estados. Tal cual. Funcionó entonces, ¿por qué no ha de funcionar ahora? Si quieren, vamos a pausa y lo discutimos. Tal cual. Regresamos a Entre Líneas. Antes de la pausa planteaba yo que pues el año pasado no fue tan cuestionado el papel ni de los locales ni del Instituto Nacional Electoral. Hubo alternancia en 7 de 12 elecciones. ¿Será esa la regla? Que si hay alternancia nadie se queja del instituto y si gana el partido en el poder, sobre todo si es el PRI, es lo que deteriora la imagen del Instituto Nacional Electoral, de los institutos electorales en general? Pues la verdad es que tengo la impresión de que más bien el resultado de 2015, que fue cambiando digamos, los equilibrios y la geometría y los equilibrios políticos entre los partidos de los distintos gobiernos, fue lo que puso en alto la guerra electoral que hemos vivido en el actual 2017. Porque justo era la última aduana para tener listo, digamos, o el balance final de fuerzas con el que van a llegar a la presidencial de 2018. Por eso la importancia, además la trascendencia de Estado de México y Coahuila. Creo que más que la alternancia sí, pero en términos de cómo modifica o no los equilibrios de poder hacia 2018. Pero en ese mismo contexto yo no sé si incluso hubo cierta confianza de parte del instituto a partir de los resultados que había obtenido en la elección del año anterior, porque lo vimos durante el proceso. Desafortunadamente, la reforma de 2014 le dotó o les dio una serie de capacidades y de responsabilidades que es fácil que rebasen a una institución como el INE, aunque hayan tenido mayores recursos.
Pero si a eso le agregas que durante el proceso haya aparecido como una autoridad hasta cierto punto omisa, que no salió a hacer exhortos, que no parecía no escuchar las denuncias, que, como decía en mi primera intervención, incluso el día de la propia elección les piden, por favor, reúnanse para estar supervisando el asunto. Si juntas esas dos cosas, evidentemente tienes partidos que son marrulleros, eso no es nuevo. Sí, Es que ese es el problema. Lo sabemos desde hace un rato. Es que ese es el problema. Si le das, si además tienes esas dos agravantes, ¿no? Incapacidad o sobresaturación para cumplir con tus tareas de la reforma y omisión durante el proceso o la apariencia de que no te estás haciendo cargo del asunto, pues entonces eres mucho más vulnerable y por supuesto te expones a que los propios partidos entren al juego perverso de las descalificaciones para ocultar o manipular sus propios intereses. Ahí coincido contigo en la parte de que hay omisiones de la autoridad electoral, de acuerdo. Pero sí quiero insistir en que es esta voracidad política de el agandalle por el voto y el agandalle por el dinero de los partidos políticos. Yo no creo, Pascal, que sea la alternancia o finalmente el resultado electoral lo que defina si me peleo o no con la autoridad electoral. Creo que a diferencia de la elección anterior con esta, que es la que ha generado muchos problemas, tiene que ver en primera con una votación demasiado cerrada. Pero esa votación demasiado cerrada, tanto en el Estado de México como en Coahuila, se debe a esta crisis de partidos, a esta crisis de credibilidad, que aunque hoy se la quieren achacar al INE, Exacto. es una crisis de credibilidad hacia los partidos. Entonces la gente no sale y no vota como esperaban los partidos que votara, por eso esta elección tan cerrada. Ante esta elección tan cerrada, los partidos salen a defender sus votitos contados con gotas. Y si a eso le añades una multa de que en total es de 672 mil millones de pesos, 672 millones 169 mil pesos, pues, o sea, les estás quitando dinero que van a necesitar para la elección del 2018. Ahora, los partidos son tramposos y son mañosos, porque en el tema del dinero, vámonos al tema del dinero, ¿no? Las sanciones se dan porque no hubo reporte de gastos a la autoridad electoral. Es decir, los partidos fueron omisos en sus cuentas. ¿Se acuerdan también de notas que estuvieron publicando en el periódico Excelsior, recuerdo muy bien, de que se vencían los plazos y no subían a la plataforma de transparencia del INE su información? Pues ahí están las consecuencias. Egresos no comprobados, informes extemporáneos, lo acabamos de decir, y recepción de beneficios indebidos. Y si le añades ahora la discusión en Coahuila, de que si no, es que no rebasamos porque los funcionarios no nos cobraron, pero no entregamos las cartas que debían que se firmen, como marrullerías políticas para desviar la atención. ¿Tú crees que los partidos y los representantes de los partidos en el INE no debieron tener claras las reglas y saber si tenían que presentar la carta firmada? Las conocen perfectamente. Entonces, hoy es más fácil decir, el INE no funciona porque no me beneficia a mí como partido. Y ahí incluimos a todos, Morena, PRI, PRD es de los más multados por falta de comprobación de recursos. Es decir, hoy es más fácil, maten al árbitro que hoy no me conviene, pero que ahora, además como yo dice puse Ivonne, en el Congreso. se han juntado, ¿no? Porque antes había un descalificador, Sí. dos, pero ahora hay un montón, ¿no? Sí, son muchos y son los extremos, Pascal. Sí. Yo quisiera subrayar 4 cosas que a mí me parecen muy importantes. Primero, el artículo de la semana pasada de José Woldenberg, a quien todos ahora santifican, pero que en su momento también sufrió este tipo de presiones y descalificaciones. Su reflexión era muy buena. Decía, a ver, la ley es la ley. ¿Por qué la percepción le gana a la realidad? No era una defensa manifiesta, pero sí, de alguna manera, en su argumento había una reivindicación al INE, señalando que, desgraciadamente, lo que hoy está ganando es la percepción de que el árbitro está vendido, cuando en los hechos hay una ley que no todos quieren acatar, porque la ley, y así concluye su artículo, dice, también lleva a la serpiente envenenada, ¿no? ¿Qué veo yo? Al final, que no se ha querido subrayar del resultado del saldo Coahuila, 4 elecciones que tomaron en pleno el Consejo General del INE. No más a las tarjetas rosa y monederos. Perdón, pero ese es un avance muy importante y necesitaba el INE
utilizar estos casos para decirle al PRI particularmente, no te voy a aceptar monederos en 2018. No más prorrateo, porque han encontrado el caminito de que como somos coalición y entonces Nueva Alianza y entonces el PES y el Partido Verde, o las coaliciones que también hace el PAN en su momento, ¿no? Yo te voy a contar a cada quien sus gastos y no me quieran ver la cara sumando, prorrateando. 3, redes sociales sí las voy a cobrar, ¿eh? Redes sociales sí cuentan como gastos. Y ese fue la gota que derramó el vaso. Lo de Facebook. Cuando Ciro Murayama les dice, a ver, la unidad técnica de fiscalización me dijo que el PRI había pagado los gastos de campaña que hizo en una empresa extranjera en Facebook y yo me metí a los papeles y no está la factura. Entonces ahí tú te dabas cuenta de la pugna entre la unidad técnica de fiscalización y un grupo de consejeros que no se dejaron ver la cara. Y la cuarta, el pago de los representantes de casilla, sí te lo voy a contar como pago de campaña y no me tienes. Sí, porque además lo determinó la, Sí, la ley. hay una Ahora, resolución de la resolución del tribunal. del tribunal. El problema es que no todo es percepción. Todos fuimos testigos como la semana previa a conocer los datos de la fiscalización en Coahuila, prácticamente estaban, y utilizo un calificativo de Jorge Alcocer, acampando los líderes de los partidos, tanto Enrique Ochoa como Ricardo Anaya, en el instituto, lo cual es difícil no interpretar como presión o, Por supuesto. ¿no? o recargar el caballo, como decían otros, a los consejeros previo a conocer su reporte de fiscalización sobre gastos de campaña. Entonces, no todo es percepción. Ahí hay un dato que llama la atención. Y después de eso, lo que estamos viendo, después justo de ese dato y de las confusiones que hubo en el caso de la fiscalización, que no todas son imputables a los partidos, no todo. Hubo errores como, por ejemplo, cuando le tienen que postergar la ascensión del Congreso, del Consejo General, porque les llegan informaciones supletorias o documentos de engrose, como le dicen, del propio contador, que parece que se fue por la libre. Por eso. Tú imagínate si el contador que hace la fiscalización de la unidad de fiscalización se va por la libre. Hay algo que no es imputable a los partidos. Exacto. No lo estoy defendiendo a los partidos, que quede claro, pero tampoco podemos dejar de ver lo que ahí está sucediendo. Y acto seguido, entonces, quiere aparecer un Consejo General duro, a meter decisiones fuertes y ahora vamos hasta con Facebook y las redes sociales. Ok, me parece muy bien. ¿Tienes la autoridad para eso? ¿O estás respondiendo a la necesidad de legitimar tu autoridad a través de esos actos? Aguas no es lo mismo. Sí, incluso pueden entrar en problemas constitucionales. Claro, pero tienen sus reglas. Y abonando en eso, va a entrar otra vez decisiones del INE que después son echadas para atrás por el Tribunal Electoral, que también es parte de la historia. A ver, yo no creo que sea tirarle al negro, criticar la labor del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que finalmente los que están como consejeros del Instituto Nacional Electoral pues tienen una grave responsabilidad frente a todos los ciudadanos, pero la realidad es que hoy vemos a un Instituto Nacional Electoral rebasado y no por eso vamos a pedir todos que saquen a todos los consejeros y creen o pongan a nuevos consejeros electorales. Estamos a mitad del río y no vamos a cambiar de caballo cuando ya falta un año para las elecciones del 2018. Tendrían que sacar los diputados, ¿no? Exacto. Y con los las tiempos reformas que son los a que la ley manejan. las hace el Congreso de la Unión, no las hizo Murayama, ni las hizo Córdoba, ni las hizo ningún consejero. A ellos los pusieron y les dijeron, ahora tus atribuciones son estas y estas y estas. Y ellos, como institucionales que son, aceptaron las nuevas reformas y dijeron, pues con lo que tenemos vamos a tratar de sacar adelante nuestro trabajo como fiscalizadores y como árbitros de la elección. A mí lo que me preocupa es, con este instituto y con estas carencias y con estas presiones y marrullerías de los partidos, que esto es totalmente cierto, con ese instituto vamos a arbitrar las elecciones del año próximo. Pues que Dios nos agarre confesados. Ahí está el temor, sí. ¿Qué va a pasar? Claro. O sea, no porque Córdoba sea perverso, no porque los consejeros estén al servicio de los partidos, no. Aguantaremos un instituto de esta naturaleza, con estas responsabilidades que tiene, con las presiones que se van a dar, que se van a multiplicar el 2018, porque estas del 4 de junio pues fueron nada más 4, pero a nivel federal, 30. más las locales que va a haber,
¿A dónde vamos a parar con toda la que es fiscalización? preocupante. Lo único que yo digo es que esas preocupaciones son hijas del sistema partidista que hizo al INE. Ahora, perdón, Fabi, nada más recordar, cuando se aprueba en Cámara de Diputados, cada tanto, la renovación de los integrantes del INE, se reparten unas listitas, ustedes las deben conocer, y la listita dice, María Marván, decía, ¿no? Entre paréntesis, ¿qué partido la proponía? Ciro Murayama, entre paréntesis. Y así, cuando estaban las negociaciones, es de todos conocido que tiene que ver con las cuotas de los partidos, Pues claro. que después ya no pueden controlar a sus cuotas o que ahí ya se hacen problemas de gobernabilidad, que son los que están pasando en todo el país. Bueno, pues ese yo creo que es el problema de fondo. Por eso el Sistema Nacional también Anticorrupción no sale, porque tiene que ver con cuotas. Ahora, imaginemos un escenario en el que el primer y segundo lugar de la elección presidencial se llevan menos de 5%. Eso va a ser una presión tremenda. ¿Se atreverá? El INE no anula elecciones, es el tribunal, pero ¿se atreverá el INE a través de su Unidad Técnica de Fiscalización y de su Consejo General a decir el ganador de la elección rebasó el tope de gastos de campaña? Aquí está la prueba del delito. ¿Aguantará el INE y aguantará el país? Pues eso debiera hacerlo, esperamos que lo haga. Pero a ver, Martín, o sea, sí estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas, pero entonces, o sea, ¿qué se puede hacer? Estos consejeros que están fueron nombrados por los partidos que hoy ya no los quieren, que hoy se encargan de denostarlos. Pero son los que tenemos. Sí entiendo que le estamos pegando en su credibilidad y que para el 2018 hoy nos cuestionamos si pueden o no pueden. Sí. Pero quitarlos ahorita... No, yo no estoy a favor de cuando quitarlos. Quitaron a Luis Carlos Ugalde, llegó Leonardo Valdés sería y fue delicadísimo peor. en este momento. Delicadísimo. O sea, delicadísimo para la gobernabilidad, para la fiscalización, para la estabilidad del órgano autónomo encargado de organizar y calificar elecciones. Hay que buscar la manera, desde la parte ciudadana, de darles más fortaleza a nuestros consejeros, independientemente de las cuotas que los partidos tengan con cada uno de ellos. Yo no sé si acompañarlos con un grupo de ciudadanos que realmente tengan fuerza y credibilidad en la sociedad. Un consejo consultivo, aunque sea informal. Exactamente. Que diga, nosotros avalamos. Que respalde el trabajo de nuestros consejeros, porque si no nos estamos pegando a nosotros mismos como sociedad en nuestros procesos electorales, ¿no? Exacto. Yo diría, Pascal, que sí es muy importante parar esta lógica del golpismo. Una lógica de golpismo que es siempre que algo no funciona, que se vaya. Creo que Emilio Álvarez y Casta también fue el mismo que dijo que se fuera a Calderón y organizó un acto multitudinario en el Zócalo. Son verdaderamente pronunciamientos que no tienen que ver con una democracia como la que nos queremos dar. Y me llama la atención que hoy este reclamo de que se vayan los consejeros, pues de alguna manera empate con la descalificación que hizo el PRI unas horas después de que el resultado del lunes pasado le fuera adverso en términos de Coahuila. Porque el otro punto es este que tú señalas, el 5% de rebase, si tú sacas menos de 5% de diferencia, no hay problema. Ya entró en duda, si sacas menos del 5%. Es la cifra mágica, decía Jorge Carlos Ramírez Marín, cuando en el Estado de México sacaron menos. El chiste es sacar más. Va a ser difícil que se saque en 2018 una diferencia. Muy difícil, no sabes cuántos candidatos va a haber, pero yo creo que va a ser muy difícil. Entonces el tema de rebase va a estar ahí. La diferencia en 2000 fue de 6%, casi 7%. En 2006 ya sabemos qué pasó. 0,54. 0,52, ¿no? 56, 54. Y luego poco más de 6% en 2012. Es decir, está ahí en la frontera de la dificultad y más ahora con la atomización y la polarización política. Exacto. Ahora, yo quiero también agregar un elemento adicional a esto. Cuando tú preguntabas por qué ahora no funcionó aparentemente lo que el año pasado funcionó, ¿saben qué también tiene que ver? En esta negociación política que se lleva en el Congreso, en las cúpulas de los partidos, de la reforma anticorrupción, de la ley antiseguridad, en donde, lo hemos platicado aquí, Coahuila era la carta de negociación. Entonces yo estoy negociando con PAN, PRD, con el PRI en el Congreso, 2 reformas a cambio de Coahuila, digámoslo así, porque es la realidad, y en el INE me vienen a
tirar la jugada perfecta que estoy llevando en el Congreso. También es más fácil descalificar a quien me tira una negociación en el Congreso a asumir que yo tengo una crisis. Pero fíjate también la parte de la estrategia política. Toda la ciudadanía pensó que la piedra de choque iba a ser el Estado de México. Y no, la mandaron a Coahuila. Y en el Estado de México, con los mismos criterios, nadie impugnó, o por lo menos las pruebas que se presentaron hablan de un rebase menor al 5%. A ver, entonces, ¿qué eso- pasó? Pero ahí por el tope de campaña, Sí, Martín. exacto. Sí, claro. Ese es un dato muy importante. La muy- lana del tope de campaña del Estado de México era casi de 300 millones. No, era Totalmente. imposible de Y la de rebasar. Coahuila, Totalmente. 22 o Sí, 23. por el tamaño del padrón, 19.2. Y además eso lo fijan los congresos locales. Los propios partidos. Tenemos que hacer una nueva pausa en el programa. Regresamos enseguida con más en Entre Líneas. No se vayan. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Antes de la pausa, planteábamos aquí en la mesa que no es lo mismo rebasar el tope de gastos de campaña en el Estado de México que en Coahuila. Por alguna extraña razón, el tope en el Estado de México era altísimo y en el de Coahuila era muy bajo. A nivel nacional, para la elección presidencial se va a establecer uno, se espera, de 427 millones de pesos. Así es. ¿Es alto? ¿Es bajo? Pues es un tope. O sea, lo importante es Y que sea el un tope tope y es a donde tope. y que todos estén de acuerdo, Son ¿no? 200 millones de pesos menos que las multas que les aplicaron a todos. Sí. Yo creo que ese es el punto que yo reivindicaría de estas sesiones del INE. Trataron, ojalá le sigan por ahí, que no lleguen a acampar nuevamente los líderes de los partidos, de poner la lupa más grande con miras al 2018. Y yo retomaría dos cosas. Uno, lo que decía Fabi Guarneros. Hay acuerdos en el Congreso que tiran o presionan los acuerdos en el INE. ¿Y cuál es lo que está descarrilando esos acuerdos? Creo que las fuerzas políticas hoy no son monolíticas y al no ser monolíticas no pueden cumplir los acuerdos, no tienen palabra porque no hay la capacidad de respuesta a estos acuerdos. Y retomaría finalmente lo que decía Martín Espinosa, necesitamos instancias que califiquen, que le hagan contrapeso a la fiscalización. A mí me da la impresión de que van a remover al titular de la unidad de fiscalización. Que además le han señalado ahí Sí. que su hija fue diputada local Exactamente, en el del Estado PRI. de México, ¿no? Sí. Sí. Tendrán que hacerlo. Pero O la verdad es que fortalecerlo. no lo sabían antes. A ver, yo- Los estudiantes de Exacto. ciencias de actuaría pueden ayudar, ¿no? Yo no digo que sea una condición para descalificar a alguien, pero ¿qué no sabían eso antes? Claro. A ver, sabían eso antes y yo insisto en mi preocupación. El tema de las denuncias sobre intervenciones en las campañas, tanto de Coahuila como en el Estado de México, de los gobernadores o del gobierno federal, el tema de la compra y coacción del voto, el tema de la ingente bajada de recursos financieros, todo eso se supo y no vimos una autoridad electoral. Si hoy la estrategia es tratar de, digamos, fortalecer la autoridad a través de prohibiciones con las que quién no va a estar de acuerdo, que haya mayor fiscalización, que no rebasen los topes, etc. Pero si se quiere como estrategia fortalecer la autoridad con mayores prohibiciones o reglas que ellos no sean capaces de hacer que se cumplan, Exacto. entonces lo que puede producir es contraproducente porque es un mayor debilitamiento de la autoridad. En el contexto del sistema, digamos, de la forma en la que fueron elegidos, hoy ellos tienen hacia 2018 además que recuperar la interlocución con los partidos y conseguir mayor confianza, porque eso es en buena medida lo que puede dar estabilidad a las elecciones. Y la tercera es que si, como están diciendo, están sentados sobre una víbora cascabel venenosa, tú estabas a Goldenberg, por las funciones que tienen y no pueden cumplirlas, entonces vale la pena que lo digan. Que lo digan. Sí. Que lo digan. Sí. Y también yo creo que establecer una mejor forma de comunicar las cosas, ¿no? Porque yo creo que incluso teniendo la razón los consejeros o la mayor parte de los consejeros en las cosas que se hicieron, sí creo que hay que concluir que comunicaron las cosas, ya no hacia los partidos, digo hacia la ciudadanía Sí. de una forma, La señal. la señal era mala, ¿no? Era... Sí. Empezar con cantidades estratosféricas de rebase de campaña y terminar con cantidades muy pequeñas, porque entonces eso te Sí. habla del jaloneo interno que hubo, ¿no? No, no. Súmale, quítale, ponle. Ahora, Lo mostraron públicamente
con No, enfrentamientos. digo, ahí de los tendrían que propios salir con una sola consejeros. cifra y ya, Bien ¿no? documentado. Y todo lo demás tendría que ser interno y ojalá que sean simplemente cuestiones de Precisiones. cálculo y no presiones políticas. Pero lo que sí no puede el INE es hacer la tarea enfrente de las cámaras, sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque se ve mal, De acuerdo, pues, ¿no? de acuerdo. Había una idea ¿No, por ¿no estás ahí. de acuerdo? No, sí estoy de acuerdo. O sea, tienes tanta razón en decir, no pueden hacer la tarea enfrente de las cámaras y en la sesión. Y perdón, pero no pude no pensar en los fiscales que tampoco pudieron documentar una cosa del caso Duarte en una sesión pública. Entonces, esto te habla de un sistema, Así de unos es. políticos, de unas autoridades que aparentan no estar preparadas, aunque sabemos que sí, más bien aparentan, están en un juego político, tanto caso Duarte como en el caso del INE, en donde los ciudadanos ya no somos tontos y nos estamos dando cuenta de esto. Y sí creo en que tendría que haber una comunicación de otra manera entre partidos y consejeros, pero yo sí vuelvo a insistir, pero mientras los partidos no tengan esta voluntad de querer hacer las cosas de manera transparente, ética, y que la alianza sea con el ciudadano, esto nos va a pasar con estos consejeros y con los que vienen Por y con los de la supuesto. próxima reforma, ya yo creo. La Sí, sí, fiscalización sí, es de fondo, un sistema que es político, que es de quítamele, pónmele. Y hablan por ahí de que la chequera mejor la llevara el INE. Eso estaría bien, quizás. Sí. Y no los partidos. Dale más chamba. Yo creo que hay un rebase, evidentemente hay un rebase ya de presiones y de circunstancias políticas que yo no sé hasta qué punto volvería a plantear la clase política el hacerle una enésima reforma electoral al país después de lo que pasa en el 2018. Exacto, yo ¿no? creo que después de 2018 Van a venir muchísimas cosas. El otra problema más. es llegar al 2018, ¿no? El problema va a ser llegar al 2018 bajo estas circunstancias que hoy tenemos en los árbitros electorales del país y pues con las presiones que ya narraba Ivonne y con todos los riesgos que también pues corren los propios consejeros, que al final del día pues están cumpliendo con una labor ciudadana, pero en medio de toda una serie de presiones, negociaciones, quita y toma de los partidos Y políticos. las deficiencias internas de las que habla Pepe Buendía, ¿no? Esas omisiones, las tareas incompletas, la falta de comunicación hacia los ciudadanos. Desconfianza crónica de casi 20 años, de 1990 a hoy son 20 años, 27 años. 27 años, casi 3 décadas de desconfianza crónica y No, por y más podemos irnos más reformas atrás, ¿eh? que han pasado no hemos logrado superarlo. Quizá estamos cerca, o eso quisiera uno desear, de aceptar que ninguna reforma que promueva simulaciones puede realmente atacar los problemas. Es Y que lo además se han hemos puesto vivido- candado sobre Sí. candado sobre candado y los Para partidos siempre. siempre encuentran la manera de darle la vuelta y no hacer caso de los candados. Entonces, más bien, por lo menos en el tema de la comunicación política, tantas restricciones que se están poniendo, que si los spots así, que si los presidentes de los partidos pueden, pero que si ahora ya no van a poder, ¿no sería mucho mejor que fuera absolutamente libre, abierto? Porque de todos modos lo es. A ver, es que los candados en efecto eran se justificaban frente a lo que se decía en su momento feria de desconfianzas, ¿no? Pero no han servido para eso, han servido para construirse, convertirse en elementos para la simulación. Ese es el problema de fondo quizá que está enfrentando y el debilitamiento de la autoridad electoral. Está construida sobre un edificio de simulaciones. Pues sí, pero va a pasar lo mismo también, coincido con Martín, en que después del 2018, como dices, primero lleguemos, a ver cómo llegamos y a ver cómo salimos después de julio. Pero seguro va a venir otra contrarreforma a la ley electoral. Del 14. Y después, cuando se tengan que renovar los consejeros electorales, vamos a volver a ver en el Congreso esta rebatinga. ¿Cuánto tiempo se tardaron, ustedes recuerdan, para nombrar los sustitutos? No, muchísimo. Hubo meses completos. Yo creo que varios meses que no había, que no estaba hubo. completo el consejo. Justo, hasta ellos decían, no podemos hacer labores porque nos faltan 2 consejeros. Y eso era responsabilidad de los partidos porque no se ponían de acuerdo con el que le era su cuota de poder, que hoy ya no les gusta. Ahora, retomando aquello que decían de la reforma, porque los gobernadores, ese era un punto que se me ha quedado ahí, que los gobernadores tenían el control, ¿no? La reformaron. Hoy damos cuenta de que tampoco funciona
¿Y saben cómo tenía el control los gobernadores de estas suples? No los eligieron, digamos, con el dedo, con el presupuesto. Así es. Hubo muchas quejas en que ya cercana a la elección, el Congreso local no les había aprobado el presupuesto para que estas organizaciones, estos organismos funcionaran. Así es el control de este país, desgraciadamente. Ahora, yo quiero volver sobre el tema de la alternancia, porque a mí sí me parece que sí tiene un efecto. A ver, con todo, y yo puedo decir muchas cosas buenas, puedo hacer una lista completa del Consejo General encabezado por José Woldenberg, que operó de 96 a 2003. Pero creo que también es justo decir que le tocó la alternancia, le tocó el triunfo de Fox. ¿Qué hubiera sido ese consejo si hubiera ganado la Bastida? La verdad no lo sé. Entonces, ante ese escenario, creo que también depende de quién gane la presidencia para pensar en el futuro del órgano electoral, de los consejeros y de qué tan profunda será la reforma. ¿no? Pues yo creo que Depende de sí, quién es gane decir, el partido, cómo quede el árbitro. no sé, a lo mejor soy un poco cínico en decirlo, pero creo que si gana el PRI, este consejo está condenado a ser cambiado, ¿no? Por supuesto. Sí, yo sí diría, y yo sé que van a decir Que también es ser que cínica. vendida. Pero el discurso de Andrés Manuel López Obrador le ha hecho muchísimo daño a la percepción y a la realidad del propio INE. Porque tenemos Lo ha descalificado 11 años en constantemente, que lo sí. está descalificando permanentemente. Y en esta ocasión, ante la Lo integre quien lo posibilidad, integre, exacto, ante la sí. posibilidad de que llegara Delfina Gómez en el Estado de México y no se dan las cosas, pues vuelve y la gente te dice, estoy desencantada. ¿Por qué? Con el INE. Porque no ganó Delfina. Claro, Pero pues, eso no es culpa del INE. No, pues que no. Pero además también es como absurdo porque las quejas de los otros partidos, de la oposición y del PRI, es que el INE no sanciona a Andrés Manuel por los spots. Entonces ya es un discurso de locos. Entonces dice Pepe Buendía, qué mal que las reglas sean restringidas. Sí, pero las están pidiendo los partidos. Son el PRI, el PAN o algún grupo de panistas que ya no quieren ver a Ricardo Anaya y ya no quieren ver a López Obrador promoviéndose. Exacto. Ellos mismos están pidiendo esas reglas. Luego se duelen de que las apliquen. Sí, porque el INE dijo, salomónica decisión, Sí. nadie sale. Claro. La verdad es que, a ver, ¿qué pasó en 2000? A lo mejor, como tú dices, si hubiera ganado la Bastida, otra historia hubiera sido. No Yo fue sí así. creo que sí. Pero sí hubo algunas diferencias respecto de lo que pasa después. En el 2000 se logra, yo creo que un consejo a la luz digamos, de las expectativas de lo que podía pasar, si salía o no y en qué forma saldría el PRI del poder después de 80 años, en el que sí creo que los actores políticos en ese momento logran un consenso sobre perfiles, independientemente de que hubiera afinidades y independientemente de que hubiera relaciones y cuotas, pero creo que hubo mucho más un consenso de lo que ocurre después, en el que se impone ya descaradamente la política de cuotas a partir del 2003 con un agravante, una mayor fragmentación de la clase política al interior de sus propios partidos. Claro. Entonces llegas a la locura porque incluso... Sí, porque los No, que acordaron con la otro- elección de un consejero ya no son los mismos Ya no que son los están. ¿no? mismos. Con otros años después son el Pepe, grupo que no has perdedor. mencionado, el resurgimiento del PRI, otra vez como partido en el gobierno, 12 años después Sí, así es. de ese fenómeno del 2000. Así o sea, es. hoy el PRI, bueno, pues es una fuerza viva, ahí la tenemos, con todos sus asegúnes y con todas las crisis internas y con todo ahorita el grupo disidente que ha ido tomando fuerza en estas últimas semanas. Ya salen más a medios, ya declaran más, ya los escuchan más. Este factor del resurgimiento del PRI dentro de la vida política nacional, al que muchos analistas mataron la noche aquella del 2000, cuando gana Vicente Fox. Ahí está. Bueno, hoy goza de cabal salud. A ver, prácticas muy similares, pero con dificultades mucho mayores de interlocución entre la autoridad y los partidos por la fragmentación de grupos políticos al interior de ellos mismos y en la federación, porque también están los gobernadores, que también cuentan y también presionan a la autoridad electoral. Mucho, mucho. Había versiones de que finalmente el gobernador de Coahuila fue mucho más listo que todos Sí. al armar un resultado que no estaba previsto en el centro. No, y Digo, que- son las Sí, leyendas sí, de sí, la sí. fuerza de los Sí, pero gobernadores. ahí está, claro. Ahora, el tener a un consejo así maniatado por esta forma de designarlo, pues es también tener permanentemente a los consejeros con la espada de Damocles, ¿no? Si fuese como, perdón, Fabi, si fuese como la Junta de Gobierno de la UNAM, ¿no?
que los que están son los que eligen al nuevo que entra, y cada año sale uno y cada año entra uno, pues ahí las posibilidades de controlarlo sería mucho menor, ¿no? Es lo que decía Pepe Buendía, o sea, en 2000 este órgano colegiado podía ponerse de acuerdo, el liderazgo propio de Goldenberg, el perfil de los que lo integraban, pero hoy cada quien representa pedazos diferentes de cada Sí, partido. está fragmentado. Exacto. Ya ni siquiera partidos, pedazos de partidos. Sí. ¿Cómo logras construir un acuerdo que no se te reviente en la mesa? Que es lo que vimos el lunes pasado. Y que además va a seguir, mientras no cambie la forma de elegirlos, va a seguir siendo la misma receta, porque, a ver, vamos a poner un ciudadano íntegro, académico, estudioso de la política y de la democracia en México, aspira genuinamente a llegar al Consejo Electoral. Si no lo hace por la vía de un partido, no va a llegar no hay nunca. manera. Claro, Jamás. por No hay eso manera. esa masa que puede amalgamar toda esta fragmentación de fuerzas políticas al interior de los mismos órganos electorales o del Instituto Nacional Electoral en particular, tendría que surgir de la misma sociedad. Totalmente. Si no, estamos perdidos, porque va a ser lo mismo. Lo que sigues haciendo es atomizando los grupos al interior y no hay alguna fuerza externa que venga a cohesionar y a darle respaldo a un órgano tan importante como es el árbitro electoral, ¿no? Sí, yo creo que además hay un dato, ¿no? Si uno hiciera, digamos, un estudio longitudinal de los últimos 30 años, vería que cada consejo cada vez tiene menor tiempo de legitimidad y prestigio, o digamos que se desgasta en mucho Más menos rápido, tiempo, se ha es ido mucho más desgastando quemable, ¿no? No, pues esos no han combustible, cumplido los 3 años. ¿no? Así es. Tenemos que ir se cerrando. desgasta mucho más rápido que antes. Como conclusiones. Yo diría que el papel de la prensa es crucial hoy, de los medios, de la opinión publicada, del debate, para poner en el justo medio el problema, y que lo que necesitamos es fortalecer las herramientas técnicas de este Instituto Nacional Electoral para que en 2018 haya más claridad y comunicabilidad de cuáles son las mediciones que le están aplicando a los partidos, y permitir que los golpistas se autoconsumen. Yo creo que no merecemos estar en un golpeteo donde la solución siempre es que se vayan, que se vayan, que se vayan. Hagámonos cargo del sistema político que tenemos. Porque además, ¿quién llega? Yo creo que es la pregunta que a quienes dicen que se vayan, hay que decirle quién llega y cómo, ¿no? Fabiola. Sí, yo recordar nada más que cuando se fue Luis Carlos Ugalde, más allá de si hubo una o no buena actuación, pues cuando llegaron los siguientes, o Leonardo Valdés, fue peor, porque, y no por los personajes, sino porque se fue debilitando la credibilidad del Ese INE. fue un golpe terrible. Entonces, quitas a uno porque no confías, llegan otros a los que confiaron menos, y de ahí ya es la cadenita. Y sí, yo recordarle a los partidos y a Álvarez y Casa que no es lo mismo el dicho de Martí: si no puedes, renuncias, a que ya lo apliquemos a todos y a instituciones que nosotros mismos tenemos que fortalecer como ciudadanos. Claro, ahí parece que traemos consenso, ¿no? Creo que el Consejo del 2000, en el modelo actual, el modelo de designación actual que no ha cambiado, sabía perfectamente que tenía que tener una buena interlocución con los partidos, porque sin su confianza no iba a haber estabilidad para la institución. El problema hoy es que 17 años después, la fragmentación política hace que la interlocución sea mucho más difícil. Por supuesto. Porque hoy no solamente es con quien tú hablaste para poder llegar, como decía Fabi, si no es a través de algún grupo que te empuje, no hay manera, sino después de 1 o 2 años con aquel grupo, con sus viudas, con sus primos, con los examigos y con los que vienen. Entonces, la fragmentación y la posibilidad de hacer acuerdos e interlocución es bien difícil para una institución, y ahí también lo dejo consignado, rebasada por funciones que parecen difíciles de cumplir hoy en 17 y mucho más en 18. Rápidamente, Martín. Yo creo que hay que fortalecer también la interlocución con la sociedad, Pepe. O sea, entiendo que quienes juegan este juego pues son los partidos y sus candidatos, pero ante la ruptura de los partidos con la sociedad, ¿con quién tiene interlocución el INE? ¿Con los propios partidos y sus candidatos o con una sociedad que cada vez cuestiona más a los partidos políticos, yéndome hacia la parte que decía Ivonne?
efectivamente. Pero es la sociedad la que está cuestionando, o expresiones de la sociedad civil las que están cuestionando al INE, ojo, ¿eh? El trabajo, no, pero estas... Álvarez y Casa es. Por eso, pero Álvarez y Casa no es toda la sociedad y además tiene sus propios intereses. Quiere ser independiente. Yo me refiero a la sociedad en general y ahí el INE tendría que establecer una estrategia especial para fortalecerse y nutrirse de lo que la misma sociedad le está demandando a los partidos. Muy bien, tenemos que dejar ahí la discusión de esta noche. Muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión. Gracias a nuestros panelistas. Gracias a ti. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.